que a mí me interesa ver, que me interesa captar su señal. Y entonces, ese tipo de señal que va a ser específica para esa frecuencia de precesión es la que voy a mandar. Y a eso le llamamos la frecuencia del Larmor. Y no sé si Majoy se acuerda, pero el doctor Concha siempre hace la broma de que sería un excelente nombre para un programa de radio, una estación de radio. Entonces, yo mando esa frecuencia del Larmor que hace que se modifique el campo magnético y recibo una señal. Esa señal es la que van a captar mis antenas, ¿va? Entonces, vamos a tener dos tipos de alteraciones en la direccionalidad, en el movimiento de los protones. Cuando se magnetizan longitudinalmente sobre el eje de las zetas, ¿se acuerdan que el eje de las zetas iba de los pies a la cabeza? Entonces, cuando se magnetizan longitudinalmente, ya no están unos bailando de pies y otros de mano, sino que todos se ponen hacia una misma dirección, ¿ok? Para hacer eso, pues yo utilizo una cantidad de energía que los obliga a voltear todos hacia el eje de las zetas, ¿va? A eso se le llama magnetización longitudinal. Pero ya dijimos que además tiene un movimiento de precesión y cada uno va girando como quiere, ¿no? Hagan de cuenta como una competencia de corredores en un circuito, están girando, cada quien va a su ritmo, cada quien va en un punto diferente del circulito, ¿no? Cuando yo los magnetizo transversalmente, los obligo a que todos vayan corriendo en la misma filita. Todos van exactamente precesando al mismo tiempo. ¿Queda claro esto? Yo no me quedó muy claro de transversal. Ok, entonces acuérdate que el protón tiene dos movimientos. Uno sobre su propio eje, vamos a regresar al dibujito. Uno que es sobre su propio eje, ¿va? Y otro que es el movimiento de precesión. La magnetización longitudinal lo único que hace es que esta flechita en su eje, ¡pum!, voltea hacia el eje de las zetas, ¿sí? Y todos están volteando para allá. El otro, movimiento de precesión, cada uno va a su ritmo. Cada uno va haciendo este movimiento a su ritmo. Cuando yo los magnetizo transversalmente, los obligo a que todos vayan exactamente al mismo tiempo moviéndose en esta dirección. ¿Va? Tal vez la siguiente imagen les va a aclarar esto. Entonces, cuando los protones están solamente ante la presencia del magneto del resonador, ya dijimos que lo que hacemos es que se acomoden, se direccionan todos de manera paralela o antiparalela al campo magnético. Pero algunos están hacia abajo, unos están parados de manos y otros están de pie, ¿va? Cuando yo mando el pulso de radiofrecuencia específico para esos átomos que yo quiero, de los que yo quiero recibir señal, entonces es como si ya tengo a todos en la fiesta bailando de pies y de manos, y yo de repente grito el nombre de Ana. Y entonces voy a hacer que todas las Anas volteen a verme a mí. ¿Ok? Es mi radiofrecuencia específica para Anas. ¿Va? Eso es lo que estamos haciendo con este pulso de radiofrecuencia. Entonces hago que todas las Anas volteen hacia el eje de las zetas. Eso es la magnetización longitudinal. Pero no me basta con eso. Yo estoy en la cocina y grito Ana y hago que volteen hacia acá. Y luego corro a la sala y les vuelvo a gritar y hago que otra vez volteen todas a verme hacia acá. Esto es la magnetización transversal. ¿Queda claro? Sí. O sea, ¿se refiere a que la transversal es en otro ángulo? O sea, no es en este movimiento. Todos, fíjense cómo aquí cada uno va en un punto diferente del circulito de precesión, ¿sí?
Y aquí todos están alineaditos y van a empezar a girar todos juntos sobre el movimiento de precesión. Y ese es el transversal. Este es el transversal. Ah, ok. Si me permites, Penélope, ya me acordé cómo lo explicaba también Luis, porque me dijiste, ¿no? De los corredores. Ajá. Y por lo que dice él es cuando empieza una carrera. Y sí, fíjense cómo está lo de las carreras, ¿no? Que empiezan, o sea, como el pistolazo, no sé cómo se dice, Ajá. es que se alinean en fase todos. Exacto. Pero después voy a tener corredores que van a ir más rápido que otros y entonces se van a ir desfasando, ¿sí? Pero a eso se refiere, cuando se da el pulso, Exacto. van a estar Todos, en fase todos, en el momento que se da el pulso. Exacto, Después, todos están en la línea de meta. y a partir de ahí se empiezan a desfasar. Exacto. Yo hago que todos se muevan hacia un solo punto, todos están en el mismo punto del movimiento de precesión y de ahí parte. Y pues sí, los que eran más rápido van a empezar a salirse de la filita y los que van más lento pues se quedan en la filita, pero eventualmente otra vez se van a volver a desordenar todos. ¿Sí? Y eso nos lleva a dos conceptos sumamente importantes en la resonancia magnética, que es la relajación T1 y la relajación T2. La relajación T1 es cuando la magnetización que yo di longitudinal, es decir, cuando los hice voltear a todos hacia el eje de las zetas, eventualmente esa fuerza que yo les di para que voltearan hacia allá se va a perder y van a empezar a decaer otra vez. Van a empezar a perder esa orientación hacia ese lugar. Esa es la relajación T1. Y la relajación T2 es justamente lo que acabamos de hablar de los corredores. Entonces, cuando yo les doy el pulso, todos están en un solo punto de la pista. Y conforme esa fuerza, esa energía que yo les di se va perdiendo, entonces se van desfasando. El corredor más rápido empieza a avanzar más, el más lento se va quedando atrás. ¿Bien? Esto, la manera en que se relajan, tanto longitudinal como transversalmente, depende de los tejidos. ¿Por qué? Yo le di al protón un montón de energía, ¿no? Que es lo que hizo que se magnetizara transversalmente o que entrara en fase. Cuando yo tengo un tejido lleno de hidrógenos cargados de energía, que les hagan de cuenta que les está quemando las manitas la energía y ellos se quieren deshacer de esa energía y aventársela a alguien más y que alguien más la cache. Pero si todo el tejido, para donde yo volteo, hay alguien que también se quiere deshacer de su energía, pues nadie va a agarrar la energía que yo quiero soltar. Entonces, en los tejidos donde hay demasiados protones de hidrógeno, pues la relajación va a ser lentísima porque nadie se va a poder deshacer de esa energía. En cambio, en otros tejidos donde hay otro tipo de sustancias que sí pueden captar, recibir esa energía, la relajación es muchísimo más rápida. Y eso es lo que nos va a dar los contrastes, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿va? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, Pi. Entonces, retomemos lo de los gradientes. Habíamos dicho que tenemos un gradiente en X, en Y y en Z. El de X, ¿de dónde a dónde iba? ¿Quién me quiere decir? De derecha a izquierda. Exacto. Y. De arriba a abajo. ¿Alguien más? ¿Y Z? De pies a cabeza. Exacto. ¿Ok? Entonces, queda bien claro esto de que es un gradiente, de que va en un punto es mucho mayor y en otro punto se va disminuyendo sobre ese eje. ¿Eso queda claro? Sí. Perfecto. Entonces, con base en estos tres gradientes, lo que vamos a generar nos va a servir para localizar dónde exactamente yo quiero ir a captar la señal del tejido. Porque pues obviamente el resonador no es adivino y no me lee la mente y no sabe, yo meto a alguien al resonador y él solito no sabe qué es lo que yo quiero ver, ¿no? Entonces,
con esto le vamos a ayudar a localizarse. ¿Han jugado alguna vez submarino? ¿El de los botes? Sí. Tienes un cuadrante y tú vas tratando de adivinar dónde tienen sus barcos tu compañero diciendo coordenadas, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo tal cual es como un mapa de coordenadas gracias a los gradientes. Yo le estoy diciendo al resonador a dónde quiero voltear exactamente. Entonces, el gradiente de selección de corte es en el eje de las zetas, es decir, dónde voy a ir haciendo mis rebanadas. ¿Va? Luego, sobre el eje de las Y's está el gradiente de selección de fase. Entonces, aquí yo ya generé un cuadrante dimensional, ¿no? Ya tengo, digamos, 2 dimensiones, donde ya no solamente estoy viendo de manera longitudinal, no sé cómo, mejor voy al siguiente de una vez. Este es Y y este es X, ¿ok? Aquí yo ya tengo un cuadrante. Y además, quiero que se imaginen este corte continúa, ¿no? Hay más cortes que vienen hacia mí y otros que van hacia el fondo de la computadora. Entonces, con esto yo ya le estoy diciendo exactamente al resonador qué es lo que quiero observar, qué áreas quiero observar. ¿Esto queda claro? No mucho. A mí la verdad no me quedó claro. Ok, vamos a intentar explicarlo de otro modo. Estas flechitas que están viendo aquí son los protones en fase o desfasados, ¿ok? Entonces, cuando yo les doy el pulso de radiofrecuencia, hago que todos entren en cierta fase, pero no todos van a entrar exactamente en la misma, dado que tengo justamente un gradiente. Donde el gradiente es muy fuerte, voy a tener un cierto tipo de fase. Cuando el gradiente va disminuyendo, pues la fase va a ser diferente. Eso a mí me va a servir para saber si estoy en los pies, si estoy en las rodillas, si estoy en la cadera, si estoy en el tórax o estoy en la cabeza. ¿Eso va bien? El gradiente, donde más gradiente hay es en los pies. En Sí, el eje de la Z. en el eje de la Z, sí. Ok. ¿Ok? Eso lo hago en el eje de las Z. Luego lo vuelvo a hacer en el eje de las Y. Y entonces yo ya tengo 2 puntos de referencia. A ver, yo estoy en el eje de las Z, yo estoy buscando cierto tipo de fase. Y luego, combinado con cierto tipo de fase en Y. Y finalmente metemos el eje de las X y entonces ya nos da un mapa tridimensional. ¿Quedó mejor? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Es que sí, la verdad yo también tratando de explicarlo está muy complejo. Sí, sobre todo si no tienes capacidad de movimiento, o sea, de irles explicando con todo tu cuerpo. Yo estaba ayer con mis manos así, yo también, pero Sí, pues, yo creo que la idea ahí que tienen que recordar es que hay gradientes que permiten codificar en las 3 dimensiones y que básicamente o sea, imagínense que esos 3 gradientes en cada punto van a dar una señal o van a excitar de una forma diferente. Entonces, eso nos permite codificar cada voxel o cada parte del cuerpo de una forma diferente y saber que en esa parte, pues, es una información. Y después exacto. ya Que yo realmente estoy viendo el cerebro y no estoy viendo una rodilla o no estoy viendo un estómago. Ajá. Porque yo sé que en ese punto hay un cierto tipo de excitación gracias a los gradientes que yo estoy lanzando. Exacto. ¿Bien? Yo tengo una pregunta. Sí. En el del eje X, ¿qué gradiente era? Perdón. Perdón, el del Z. El Z es de corte. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Cuáles son los demás?
Perdón, es que me sacó del Zoom y me tuve que meter en otro lado, entonces no vi esas imágenes de gradiente de selección de frecuencia. Z es en corte, es el que selecciona el corte, Y selecciona la fase y X selecciona la frecuencia. Pero eso, yo creo que si no se van a clavar muchísimo en entender la física hipercompleja de esto, realmente es suficiente con que se graben con que hay uno en Z, uno en X y uno en Y, si Magri no opina otra cosa. Sí, no, yo digo que es más que suficiente. Sí, porque estos nombres tienen que ver con la física que hay detrás de los gradientes. ¿Bien? Entonces, una vez que yo ya le dije al resonador a dónde quiero que voltee a ver, genero un FOV, que es un field, se me fue, field of view, ajá, que es tal cual todo el espacio que yo estoy analizando. Pero, ¿cómo lo analizamos? Lo dividimos en rebanaditas, como si agarráramos un pastel y lo corto primero así y luego así. Y luego en el otro eje, ¿no? Hago los 3 cortes en los 3 ejes y genero cubitos o paralelepípedos, depende de, tú determinas eso, tú determinas el tamaño de estas cositas que se llaman voxeles. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Entonces, mi field of view está lleno de voxelitos, ¿no? De estos cubitos o paralelepípedos. Cada uno tiene una señal diferente. ¿Por qué? ¿Por qué tienen señal diferente? Pues porque es como una parte diferente del tejido, ¿no? O sea, Exacto, porque yo lo excité de manera diferente. Cada uno tiene diferente, recibió una radiofrecuencia en una magnitud diferente y por eso tenemos esas pequeñas diferencias, ¿vale? Eso es lo que se va a traducir en la información que nosotros vemos como píxeles en una imagen. Pero no es así tan sencillo, y como se los voy a explicar ahorita, tampoco es así de sencillo, pero lo vamos a hacer simple. Entonces, yo recibo la señal que viene del tejido. Eso se va almacenando en un espacio que le llamamos el espacio K. Le hacemos una segunda transformada de Fourier, que son cuestiones matemáticas que ahorita no voy a entrar en ellas porque además ni siquiera las domino. Y eso es lo que se convierte en una imagen. Lo que quiero que les quede bien claro de este concepto del espacio K es que la antena va recibiendo señales, ¿ok? Unas pues son señales de mayor frecuencia, otras son señales de menor frecuencia. Cada una de esas se va a ir acomodando en el espacio K dependiendo de su intensidad, no de el orden en el que se presentaron, no en el orden ni anatómico ni temporal, no. Es por la intensidad. Las de mayor intensidad se van al centro, se van acomodando al centro y conforme nos alejamos están las de menor intensidad. ¿Esto queda claro? O sea, entonces en el espacio K es donde se reciben estas, o sea, las señales y las de mayor frecuencia van al centro. Exacto. Las de mayor intensidad, las que están regresando más energía, están aquí al centro. Las que están regresando poca energía, las de menor intensidad están en las orillas. Por eso se ven oscuras, las brillantes están al centro. ¿Bien? Luego, hacemos una segunda transformada de Fourier y eso es lo que se convierte en una imagen. Pero no es que este pixelito de aquí, perdón, sea el pixelito de aquí. Cada uno de los píxeles que están aquí contribuyen a toda la imagen que está aquí.
Y esta imagen creo que lo deja claro. Aquí tenemos un espacio K donde vemos pues, un equilibrio bastante bueno entre claros y oscuros. Eso nos da pues, una imagen con claros y oscuros completa y con buena definición. Yo puedo ver algunos detalles en la imagen. Si yo solamente me quedo con un espacio pequeñito de todo mi espacio K y que nada más estoy volteando a ver los puntos más intensos, pues solamente voy a tener una imagen muy clara e incompleta porque me falta todo esto, por eso se ve tan borrosa. Me falta la información que daba todo este espacio. Esto es lo contrario. Le quitamos la parte intensa aunque me quedé con todo lo demás. Entonces, la imagen está un poco menos borrosa, pero como no tengo los valores que daban la mayor intensidad, los colores claros, pues es una imagen oscura. Aquí está cortado el espacio K, entonces tenemos una imagen borrosa porque falta toda la información que estaba contenida aquí, que proporciona toda esta información. ¿Queda claro? Bien. Entonces, vamos a ver los contrastes. Ahora sí. Me voy a tener que regresar. Esto lo iba a arreglar y lo olvidé. Esto. Entonces, quiero que recuerden, a grosso modo, cuál es una secuencia clásica en resonancia magnética. Yo ya tengo a los protones dentro del campo magnético gigante del resonador, pero yo le voy a aplicar radiofrecuencias específicas, ¿no? Pueden ser a diferentes grados y eso es lo que va a generar todas las frecuencias y todos los contrastes que se pueden hacer en resonancia magnética y que cada uno nos va a dar información diferente. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero ver, es el tipo de radiofrecuencias que yo voy a mandar. Pero ahorita con lo que quiero que se queden es que nosotros mandamos una radiofrecuencia, el tiempo que esperamos para recibir la señal le llamamos tiempo eco, y el tiempo que tardamos en volver a mandar una radiofrecuencia es el tiempo de repetición, o TR. ¿Ok? Entonces, esos son dos datos que siempre van a estar viendo en una imagen de resonancia magnética. ¿A qué tiempo eco se realizó y a qué tiempo de repetición se realizó? ¿Alguna duda aquí? ¿Podría repetirlo otra vez? Es que como que se me trabó esta Claro cosa. que sí. Entonces, esta es la radiofrecuencia que yo mando específica, ¿ok? La que voy a darle al tejido para que se comporte como yo quiero que se comporte. Estas radiofrecuencias pueden mandarse en todas las variedades que quieras. Puede ser a 90 grados, a 30, a 15, a 20, dependiendo de lo que tú quieres ver, es el diseño que vas a hacer de tu secuencia. Y eso es lo que nos va a dar toda la cantidad de contrastes que podemos obtener en resonancia y que cada una nos da información diferente. Pero de manera general, todas las secuencias tienen un tiempo eco, que es el tiempo que pasa entre que yo mando la radiofrecuencia y recibo la señal. Y el tiempo de repetición es desde que mando la frecuencia hasta que ya perdí por completo la señal y vuelvo a mandar otra radiofrecuencia para reiniciar el proceso. ¿Bien? Sí, gracias. Sí, Ok. Entonces, ya vimos esto, el TR, el TE, y estos son dependientes de la intensidad del campo. Los tiempos T1 más largos se dan en campos de mayor fuerza. Bien, contraste T1. Acuérdense que ya habíamos hablado de la relajación T1. ¿En qué consistía? es la longitudinal. Exactamente. Entonces, el contraste T1 es el resultado de esa relajación. Entonces, acuérdense que yo le mandaba energía al protón para que se alineara en el eje de las zetas.
pero eventualmente esa energía que yo le di se va perdiendo y va decayendo esa señal, ¿va? Habíamos dicho que en medios, en tejidos donde hay muchísimos hidrógenos, pues la señal va a decaer muy lento, porque no hay quien se quiera llevar la energía del de al lado. Y en otros lugares donde el medio facilita que se libere la energía, que hay otras sustancias que pueden absorber esa energía, entonces pues decae mucho más rápido la señal, ¿ok? Eso nos da como resultado que en el agua el T1 se ve oscura. Esta es la característica principal del T1 y cómo vamos a distinguirlo fácilmente de otros contrastes. El agua la vamos a ver oscura, ¿ok? Porque en el agua hay muchos hidrógenos, bueno, muchos protones, ¿verdad? Exacto, entonces yo pierdo la señal pierdo la señal de manera muy lenta porque no hay quien se lleve la energía, ¿va? El T1 lo utilizamos para ver estructura, es el contraste de estructura, porque nos deja ver con mucho detalle toda la estructura. Y tiene una resolución bastante fina, sí. Si justamente con el agua se va más, o sea, es más difícil que se relaje, ¿no deberías de verlo más brilloso entonces? No, porque se va tan rápido que no lo ves. Ok. Perdón, no, al contrario, porque va tan lento no lo ves. Por eso es oscuro, no nos regresa señal el agua. Ok. Ya entendí, sí. Ajá, Tú lo haces, o sea, si estás en la gráfica a la izquierda ajá, entonces, ok, ya, sí. El agua aún no se empezó a relajar cuando otros tejidos sí, exacto. y entonces ya, sí, porque yo Por eso no la vemos. estaba haciendo Ajá, el corte, pero más allá, cuando ya todo se relajó, vale, sí. exacto, exacto. Ahora, el contraste T2 es resultado de la relajación T2, ¿qué era? La transversal. La transversal, es decir, que primero yo hago que todos los protones estén en fase y luego van desfasándose poco a poco. Pero esto es un poco más lento que o sea, las diferencias entre un tejido y otro no son tan grandes como en la T1, ¿ok? Por eso aquí sí podemos comparar con mayor facilidad a los tejidos. Las diferencias son más sutiles. Y además, con este contraste perdemos por completo, ya no nos hace ruido el T1. La señal que está mandando T1 no participa en esta imagen. ¿Bien? Sí, Y el otro contraste de lo súper básico es densidad de protones, eso significa dP. La densidad de protones lo que hace es que ahora va a minimizar tanto la relajación T1 como la relajación T2 de la cantidad de protones visibles en el tejido. Para que podamos hacer este contraste, lo que hacemos es usar un tiempo de repetición largo. Eso pues minimiza el efecto de T1, porque acuérdense, hago que volteen hacia el eje de las zetas y empieza a decaer esa señal. Pero si yo me tardo muchísimo en volver a mandar otra radiofrecuencia, pues decayó por completo T1 y ya eso ya no me está dando nada de señal. Y manda un eco corto para disminuir el efecto de T2. ¿Ok? Entonces, esta tablita resume de manera general cómo están los tiempos de eco y los tiempos de repetición en estos tres contrastes. T1 va a tener tiempos de eco y tiempos de repetición cortitos. La densidad de protones va a tener un tiempo de eco cortito, pero un tiempo de repetición largo.
Y en cambio, el contraste T2 va a tener tanto tiempo de eco como tiempo de repetición largo. Esta es una comparación entre una T1 y una T2. Y vean lo que habíamos mencionado. T1 se caracteriza porque el agua se ve oscura. Y en T2, todo lo contrario. El agua la vemos totalmente brillante. Eso es así el truco infalible para distinguir entre una T1 y una T2. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda. Ujú. ¿Por qué en el T2 se ve el agua brillante? O sea, que no tarda lo mismo entonces o sea, ¿y no es lento? No, porque aquí como acuérdate, aquí los dos tiempos, eco y repetición, son largos. Entonces, mando el pulso y el tiempo que tardo en pedirle al tejido que me diga qué está pasando, que me dé su señal, es muy largo, ¿no? Pero también dejo que decaiga por completo la señal antes de mandar otro tiempo de repetición. Y eso es lo que va a provocar que el agua sí nos mande una señal muy intensa. Ok. Gracias. De nada. Bien, entonces, estos son varios tipos de contrastes que podemos obtener en resonancia magnética. Era imposible abarcarlos todos. El doctor Concha le toma un semestre para ver algunos, ni siquiera los vemos absolutamente todos. Entonces, lo único que quiero que se queden es que cada uno va a tener un diseño de secuencia diferente, es decir, sus T1 y sus T2 van a tener diferentes longitudes, pero además las radiofrecuencias van a ser enviadas en diferente ángulo, ¿ok? Y cada contraste nos va a regresar información diferente. Cada uno nos va a servir para cosas diferentes al estudiarlos. ¿Bien? Las más comunes son el T1, el T2, FLAIR, IR, que es inversión, se me fue. Inversión, ¿no? Inversión, recuperación. Difusión. Esta también es de las famosas. Y de hecho, es la que vamos a ver ahora mismo. Entonces, la difusión, su base está en el movimiento del agua. En el agua las partículas se están moviendo de manera aleatoria, ¿ok? Si yo estoy en un medio libre y dejo caer una gota de tinta, se va a desplazar hacia todas direcciones de manera igual, ¿no? O sea, no va a tener preferencia por una dirección que por otra, ¿ok? Y depende también de la temperatura del medio este movimiento del agua, ¿va? La difusión utiliza justamente esta propiedad porque dentro de nuestro organismo, pues el agua ya no se mueve tan libremente, ¿no? Dentro de los tejidos biológicos, la difusión de los líquidos ya no es totalmente libre, sino que hay cosas que le estorban, con las que va a chocar constantemente. Sobre todo las membranas celulares. Esas son las que van a hacer que choque más el movimiento de difusión, ¿vale? Esto provoca que un coeficiente de difusión aparente. Este es un concepto súper utilizado en la difusión. Es decir, qué tanto se está moviendo el agua dentro de un tejido. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, nosotros decimos que si el agua está libre, tiene un movimiento isotrópico, es decir, se mueve en todas direcciones de manera igual. Y utilizando un modelo que le llaman el modelo del tensor, cuando el resonador o la señal manda esto, el modelo lo convierte en una esferita. Es decir,
el agua se está moviendo en todas direcciones exactamente de manera equitativa. ¿Ok? Pero cuando eso ya no es, ya no el movimiento está completamente libre, sino que está guiado por algo que está estorbando, como pueden ser los axones, las membranas o algo, entonces se forma una elipse. ¿Ok? El modelo del tensor lo traduce en una elipse. ¿Dudas? ¿Se vuelve elipse cuando ya no es como tan libre? Exacto. Entre más se va direccionando el agua hacia una sola dirección, más forma de elipse va tomando. Y entre más libre es, más se parece a una esferita. Ok. Va. Entonces, lo que hace la difusión es que marca a las moléculas en un momento. Esto necesito que le pongan ganas de imaginárselo porque... Entonces, hagan de cuenta que aquí yo estoy viendo al tejido, ¿ok? Entonces yo aquí en este punto decido poner atención en una moleculita. ¿Sí? No te voy a perder de vista, aquí te voy a estar checando, ¿ok? Entonces marco a esa molécula en ese instante. Pero como está moviéndose, como hay difusión, pues va a empezar a recorrerse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que ya se movió, las demarcamos. Entonces se van marcando y demarcando, es decir, las voy seleccionando y deseleccionando en el tiempo. Aquí la veo, luego ya no la veo. ¿Ok? Pero entonces, si aquí estaba y yo ya no la veo, tiene que aparecer en el siguiente punto. Y luego en el siguiente punto. Y luego en el siguiente. ¿Eso queda claro? Sí, Pi. Ok. Entonces, conforme va disminuyendo la magnitud de señal, el eco, cuando se disminuye la magnitud de la señal, el eco depende de la cantidad de movimiento que hubo. Eso es el coeficiente de difusión. La señal que yo voy a recibir, la señal eco, va a depender de qué tanto se movieron. Eso es el coeficiente de difusión, ¿ok? Para generar imágenes de difusión, utilizamos secuencias EPI single shot, que son las secuencias clásicas, pero además utilizamos una imagen ponderada o pesada T2 y una imagen ponderada a difusión, que estas son las siglas con las que se nombra. Entonces, así se ven estas dos imágenes, la DWI y esto es ay, se me fue el ABC, el coeficiente de difusión aparente, ¿ok? ¿Y para qué se usa esta difusión? Ahorita te cuento, justo es la siguiente imagen. Entonces, con estas dos imágenes que yo obtengo del resonador, al analizarlas con el modelo del tensor o con otros modelos, porque se han desarrollado ya otros modelos que resuelven algunas carencias que el modelo del tensor no estaba resolviendo. Entonces, una vez que yo las analizo, recuerden con esto, si se movió libremente lo transformo en una esfera. Si ya no se mueve libremente, se convierte en una elipse. ¿Bien? Y eso se va traduciendo en cada uno de los voxeles que yo tengo en el cerebro, voy poniendo elipses o esferitas, dependiendo de qué tan libre o qué tan torpe se movió el agua, si hubo mucho o poco movimiento. ¿Esto queda claro? Sí. Entonces yo puedo ir infiriendo en qué puntos hay estructuras que están entorpeciendo el movimiento del agua y en qué puntos empieza a fluir de manera ordenada, empieza a fluir por vías que algo le está determinando. Por ejemplo, los axones. Lugares donde los axones están perfectamente bien acomodaditos, que hacen tiritas, entonces el agua va a ir pasando a través de ellos de manera muy ordenada. Entonces, eso a mí me hace inferir que ahí hay axones,
que hay tiritas de axones, y puedo ir generando estos tractos, estas rayitas que me van haciendo las conexiones anatómicas dentro del cerebro. Entonces, nos sirve para ver conectividad anatómica dentro del cerebro. ¿Y los axones pueden ser la única limitante para el flujo del agua? No, por supuesto que no. Los vasos, ¿no? ¿O Hay muchísimos limitantes dentro del cerebro, muchísimos. qué otra cosa se puede... Sí, perdón. ¿Qué otra cosa se puede Justamente verificar? el modelo del tensor no resuelve de manera tan buena todas estas complicaciones que hay dentro del cerebro. Y es por eso que se están explorando otros modelos que ayuden a entender mejor cómo se está comportando el agua allá adentro sin que se entorpezca con el... Porque el modelo del tensor es muy sencillo. Se mueve libremente, es una esfera. No se mueve libremente, es una elipse. Pero en lugares donde, por ejemplo, el movimiento está cruzado, como en el quiasma óptico, el pobre tensor ya se pierde porque dice, hoy pues como que sí se mueve libremente, pero como que no, y entonces eso lo traduce en una esfera. Y pues obviamente no es una esfera, es un movimiento ordenado, solo que cruzado. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas no lo resuelve el modelo del tensor y se están trabajando con otros modelos para resolver las complejidades que hay dentro del cerebro. ¿Qué querías decir? No, entonces, lo que comúnmente se grafica con esto son las prolongaciones axonales, ¿no? Sí, exacto. Aunque no son las únicas limitantes, pues, No, por para, o supuesto sea, que del no. agua. Ah, ok. Gracias. Perdón, No, creo de que no nada. sé bien esa clase, pero es esa parte, pero ¿los colores solo son para distinguirlo? No indican No, nada. perdón, qué bueno que lo mencionas, se me olvidó a mí mencionarlo. Los colores nos están diciendo dirección, hacia dónde se está moviendo el agua. Y sí se los había comentado ayer. Ajá, creo que ayer tampoco. Fue ayer que no escuché entonces. ¿Y el color hacia qué dirección indica? O sea, Te la debo, no me lo sé. ¿Tú te lo sabes, Maui? No me acuerdo tampoco, pero es como en los diferentes ejes y obviamente Sí, hay sí, como sí, sí. grados de colores fríos a calientes, pero sí, o sea, el azul Ajá, ahí, por ejemplo, se ve claramente que es el Z, ¿sí? El azul, en la sí, imagen que pones, ¿no? sí, sí, Y sí, el que verde vienen parece hacia... ser que ha de ser anteroposterior. Ujú, sí. entonces. Bien, espérenme, que esta no va aquí, ahorita regresamos a ella. Hay otras cosas divertidas que hace la resonancia magnética, como por ejemplo la angioresonancia, que nos permite ver el flujo, los conductos del flujo sanguíneo sin ningún tipo de contraste. No necesitas inyectarle al sujeto ningún contraste y podemos verlo, y es gracias también al movimiento de la sangre dentro de las arterias, venas o lo que sea, y eso es lo que nos va a mandar si se está moviendo mucho, se está moviendo poco, también recibimos señales diferenciadas, que es lo que nos permite después reconstruir estas imágenes donde vemos pues todas las conexiones del sistema circulatorio. En esto no voy a ahondar más, solo quería presentárselos, quería que supieran que existe, igual que con lo siguiente, que es la espectroscopía. Esto es sumamente interesante porque otra vez, sin ningún tipo de contraste, sin tener que sacarnos sangre ni nada, podemos obtener información acerca de la concentración de ciertas sustancias dentro de nuestros tejidos, utilizando exactamente las mismas técnicas que utilizamos para el hidrógeno. O sea, yo sé cómo hacer que el hidrógeno voltee cuando yo quiero y hacia donde yo quiero, pues también puedo hacer que volteen otras sustancias dentro del campo magnético del resonador. Y entonces eso lo vamos traduciendo en dónde se está presentando el pico de esa sustancia y determinar en qué parte del tejido está presente. Eso es la espectroscopía a través de resonancia magnética. Y ahora sí, perdón, esa también. Pero sí hay veces que se utiliza medio de contraste en la resonancia magnética.
y el medio de contraste que se utiliza es el gadolínio. Y lo utilizamos porque el gadolínio no responde al campo magnético del resonador. Solamente lo que va a hacer es que va a alterar los tiempos de relajación de los protones. Y eso nos va a permitir hacer que ciertas estructuras que sin contraste no se veían bien, después las podemos, con el contraste del gadolínio, las podemos ver con muchísima claridad. Pues hay algunos estudios que sí requieren el uso de contraste y se utiliza el gadolínio. ¿Dudas? Sí, hace ratito usted mencionó inyectar contraste, eso no me queda claro. ¿Cómo inyectan el gadolínio, por ejemplo? Tal cual, a la venita. ¿En serio? ¿Y ya Sí. llega directo por ejemplo, al cerebro? Sí, 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 tal cual. Por ejemplo, ¿cuáles son las Ya. repercusiones? Y también ¿Cuáles son las repercusiones? Porque, bueno, no sé, es pregunta, pero yo tenía entendido que había ciertos contrastes que tenían ciertas repercusiones en el individuo. El gadolínio no. El gadolínio, curiosamente, es una sustancia sumamente venenosa que bajo otras circunstancias nos mataría casi de inmediato, pero la manera en que se utiliza en la resonancia magnética, así como entra a nuestro cuerpo, así lo desechamos. No tiene ninguna consecuencia. Ahorita no recuerdo los detalles de cómo es que se maneja la sustancia y por qué no nos afecta en absolutamente nada, pero este medio no tiene ninguna consecuencia en nuestro cuerpo. Lo desechamos sin problema. Ok, gracias. Ok, entonces ahora sí regreso. Es que esta se quedó perdida aquí atrás, perdón. Y finalmente la resonancia magnética funcional, por fin entro a mi zona de confort. ¿Cómo fue que se les ocurrió que se podía ver? Porque todo lo que acabamos de ver anteriormente son contrastes que nos permiten estudiar la estructura del cerebro. Pero la resonancia magnética funcional nos va a permitir ver cómo está funcionando, es decir, cómo reacciona cuando estamos haciendo un cierto tipo de tarea, qué se está activando, qué se está desactivando. Eso es lo que podemos ver con la resonancia magnética funcional. Pues esto se le ocurrió a un fisiólogo de Oxford que se llamaba Charles Sherrington y que lo que hizo fue que observó que cuando un área pequeña del cerebro del gato que estaba estudiando se estimulaba eléctricamente, había un rubor de sangre roja, es decir, llegaba sangre a ese punto del cerebro. Esto aumenta el suministro de sangre al cerebro localmente, asegurando un suministro adecuado de oxígeno a las regiones que están trabajando más fuerte. Es decir, si yo pongo a trabajar a mis neuronas del sistema motor, pues las neuronas exigen nutrientes, entonces la sangre tiene que llegar rapidísimo a esa zona del cerebro a darle los nutrientes que necesita. ¿Ok? Entonces, si nosotros medimos la cantidad de sangre oxigenada en un área específica, por lo tanto, pues podemos inferir o medir de manera indirecta la actividad neuronal que está en esa área. ¿Dudas hasta aquí? ¿Y cómo se dan cuenta de que hay sangre oxigenada ahí? Ahorita se los voy a explicar, dame un ratito más. Entonces, Gracias. la imagen de resonancia magnética nos dice la función del cerebro, que a diferencia de la estructura, pues no nos está diciendo nada acerca de su función, solamente nos está diciendo anatómicamente cómo está. Es una medida indirecta del flujo regional sanguíneo y por lo tanto de la actividad neuronal. Durante el aumento de la actividad cerebral, la intensidad de la señal de resonancia magnética aumenta con el aumento de la concentración de oxihemoglobina. Eso nos dice qué áreas del cerebro están trabajando, están funcionando ante esa tarea. Esto va así. La hemoglobina va fluyendo, ¿ok? Y lleva sus oxigénitos. Pero la neurona, pues tiene hambre y se va tomando esos oxígenos y por lo tanto se forma desoxihemoglobina. Eso es lo que va a permitir que haya
una alteración gracias al campo magnético que hay dentro del resonador y esas moleculitas reaccionan al campo magnético del resonador y por lo tanto nos mandan una señal que le llamamos la señal Volt. ¿Queda claro? Ok. La señal Volt es lenta, porque en el momento en el que la neurona se activa, pues no de inmediatísimo le llega el nutriente, sino que se retrasa un poquito la señal Volt. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos estas imágenes, porque tenemos que saber que esto que yo estoy observando, porque esto es lo que yo mido, no esto. Lo mido indirectamente gracias a esta señal que me está mandando el flujo sanguíneo. Pero yo tengo que tener en cuenta que no fue en este preciso momento cuando se dio la actividad neuronal, sino que se dio un poquitito antes. ¿Ok? Bien. Pues, como ya dijimos, la resonancia magnética funcional lo que hace es que va a medir la actividad neuronal de manera indirecta gracias a que ponemos a los sujetos a hacer un cierto tipo de tarea que nos permita ver qué áreas del cerebro reclutan más. Entonces, para eso generamos paradigmas. Casi todos los paradigmas tienen momentos de reposo y momentos de actividad. Reposo y actividad, reposo, actividad. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es comparar, a ver, en este puntito del cerebro, cuando el sujeto estaba haciendo absolutamente nada, cuando solamente lo acosté ahí en el resonador, ¿cómo estaba su flujo sanguíneo? ¿Y qué pasó cuando yo lo puse a hacer una tarea? ¿Cómo cambió en este lugar su flujo sanguíneo? Entonces, por eso siempre necesitamos momentos de reposo para poder contrastar el cambio de la señal Volt entre el reposo y la tarea. ¿Dudas? Yo tengo una duda. Dime. Si aumenta, por ejemplo, bueno, la irrigación sanguínea o hay vasodilatación para que pues pueda llegar oxígeno y nutrientes, ¿esto no genera ningún tipo de calor? Sí, pero no fácil de medir desde acá afuera. O sea, seguramente hay liberación de calor, pero no suficiente para que nos dé la información desde acá afuera. Si es a lo que te refieres, o sea, si podemos solo medir el calor y ya nos ahorramos la resonancia. Ah, no, o sea, solamente era una duda de ok. si había presencia de calor o no. Sí, siempre que hay irrigación sanguínea hay generación de calor. Okay. Bien, yo igual sí. tengo una duda, perdón. Bueno, quizás esté un poco desviada del tema, pero bueno, esto de resonancia magnética funcional también tiene una pequeña desventaja, ¿no? Que para pues hacer todos estos cambios de señales, pues la máquina hace mucho ruido, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes con precisión si lo que estás viendo, lo que quieres tú ver así oportunamente, no es causa también del ruido que te está metiendo, ¿no? Al sujeto? De hecho, en general, la resonancia magnética funcional es muy ruidosa. Y los que trabajamos con ella terminamos siempre dándonos topes en las paredes porque es muy bonita, es muy divertida, nos da información increíble, pero o sea, imagínense, ¿no? El cambio que hay en las señales es chiquitita y tenemos que pelear por rescatar esa señal pequeñita que nos está mandando el tejido y limpiarle todo el ruido que hay alrededor de la imagen y así agarramos con uñitas nuestra señal. Entonces sí es una señal muy ruidosa y tiene esa gran desventaja, pero pues tiene la otra súper ventaja de que nos permite analizar de manera espacial, como ninguna otra técnica, la actividad neuronal. Y No a sé si grandes se rasgos... refería... Ah, perdón. No, adelante, doctor.
¿No te referías más bien a los experimentos que hace con música y el ruido del resonador? ¿A eso, Ah, ya. ¿esa era tu pregunta? No, confirmando si eso era. Bueno, me refería a grandes rasgos como qué cosas son las que toman en cuenta, ya sea, no sé, la iluminación en ciertas áreas o alguna otra cosa que tomen en cuenta No, sí, para claro. enfocarse bien en la cosa que quieren visualizar, pues. En tu paradigma tienes que tener en cuenta que debes controlar lo más que se pueda todos los factores que alteren la señal Volt de otras áreas del cerebro. Por ejemplo, yo que trabajo con música, para empezar utilizamos unos audífonos que bloquean el ruido de manera bastante buena. Es imposible no escuchar el resonador, no hay algo que te tape los oídos y te impida que escuches al resonador. Pero al final, como siempre tenemos estas medidas de no actividad, estos reposos, ahí ya va incluida la actividad que provoca el propio ruido del resonador. Y a eso le sumamos lo que modificó cuando lo pusiste a escuchar música. O sea, esto es puro ruido, esto es música con ruido. Entonces, hay una pequeña diferencia. Y en otro tipo de estudios, que por ejemplo lo que nos interesa es ver actividad en la corteza visual, pues sí, obviamente controlas la luz y que solamente estén viendo lo que tú quieres que vean, que no haya ningún otro estímulo que pueda meter más ruido a tu imagen. Ya ¿Bien? entendí. Entonces, es necesario los tiempos de reposo, ¿no? Sí, totalmente. Es imposible hacer resonancia magnética si no tienes el contraste del reposo, porque no sabes cómo estaba funcionando el cerebro cuando no estaba haciendo nada. Sí. Ok. Esto déjense los menciono de una vez porque no lo voy a mencionar después y es importante. Hay estudios muy importantes y una cantidad enorme de estudios de resonancia magnética funcional que lo hacen en reposo, justamente, se llama resting state. Y lo que hacen es analizar al cerebro solamente por estar vivo. Entonces, meten a las personas al resonador y lo único que les dicen es no te duermas. Y observan cómo funciona el cerebro de manera basal cuando estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo o haciendo la lista del súper o pensando en si combinan mis zapatos o no. Con eso hacen sí. Pensé que habías terminado, perdón. Sigue. Con eso hacen estudios sobre todo de conectividad. Pueden ver qué áreas se están conectando con otras de manera basal. Y eso, también esos estudios de reposo nos pueden servir en algunos casos como controles. Ya. Se me olvidó la pregunta porque le estaba... Chicos, ahorita me acuerdo, perdón. No te preocupes. Bien. Para hacer análisis de la resonancia magnética funcional, tenemos que hacer todo un procesamiento de las imágenes que incluye corregir el movimiento. Esto también se utiliza para otro tipo de contrastes, no solo es para la resonancia magnética funcional. Siempre tenemos que corregir el movimiento, o sea, el sujeto pues está vivo, ¿no? A menos que estemos haciendo resonancia magnética en una persona en coma, pues el sujeto está vivo, bueno, y aún así, porque respira. Entonces, siempre va a haber un ligero movimiento dentro del resonador magnético. Y acuérdense que el resonador magnético está tomando fotografías, está tomando imágenes. Y si se mueve, pues obviamente el voxel que estaba aquí, en este TR, si yo me moví, pues este voxel ya no es el de aquí, sino el de acá. ¿Ok? Entonces, siempre corregimos movimiento. Luego, se hace un suavizado. Y esto lo explica precioso el doctor Concha y yo siempre se lo robo. Hagan de cuenta que ponen el lápiz en algo y luego le pasan el dedo al lápiz y ¿qué pasa? Pues se difumina, ¿no? Exacto. Eso es el suavizado. Difuminar a la imagen. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el voxel que está aquí no está solito, ¿no? O sea, no es un ser independiente que no le habla a sus vecinos y que todo lo hace él solo. Por supuesto que los voxeles que están alrededor tienen la información que nos están dando los voxeles de alrededor, influyen en este voxel.
Entonces, lo que yo hago es que a la imagen le paso el dedito, la difumino y hago que la información de un voxel se le vaya tantito al de al lado y al de al lado y al de al lado, y entonces ya no es tan tajante la señal que yo estoy recibiendo voxel por voxel, sino que todos influyen con todos. Obviamente, esto depende, el suavizado tú lo haces dependiendo de qué quieres ver. Puede ser un suavizado enorme en el que yo mezclo a todo el cerebro, obviamente no tan grande, pero vamos, puede ser un suavizado muy grande en el que yo mezclo mucho o un suavizado sutil en el que mezclo poquito. ¿Queda claro? Luego, pues hacemos un análisis estadístico donde lo que hacemos es que yo le digo a mi computadora, a mi software, mira, yo lo que hice fue que al sujeto le presenté una imagen de su mamá en el segundo 3. Le quité la imagen en el segundo 5. Luego vio una pantalla negra por 5 segundos. Luego le presenté la imagen de su papá en el segundo 9, ya no sé en cuál voy, y se la quité en el segundo 13, ¿ok? Por lo tanto, yo infiero, yo espero que cuando le presenté la imagen de su mamá, voy a tener una señal. Cuando vio la pantalla negra, yo espero que ahí esté planito. Luego, cuando le presenté a su papá, voy a recibir otra señal. Y luego otra vez veo una pantalla negra y veo planito. Entonces, modelo, yo espero esto. Ahora ve al cerebro y busca todos los voxeles que se comporten así, que durante este tiempo lanzaron señal, se calmaron. Lanzaron señal, se calmaron. Y entonces el software me dice, ah, mira, Penélope, pues este hicieron eso que tú me dijiste. Y así es como nosotros decimos, ah, pues se activó tal y tal y tal y tal parte del cerebro. ¿Dudas? No. Ah, ok, entonces es de acuerdo a los voxeles, o sea, va viendo cómo es que van cambiando de acuerdo al lugar donde están. Exacto. ¿Qué de todos los voxeles de mi cerebro se ajusta a ese modelo que yo generé? ¿Bien? Ok. Y bueno, pues podemos hacer reconstrucciones en tercera dimensión, donde podemos ver cosas preciosas en la resonancia magnética. Luego no son tan preciosas, hay gente que parece que lo pinta con plumón y de mala gana, pero estas que les busqué están muy bonitas. Y entonces, cuando nosotros vemos estas áreas coloreadas, es porque son los voxeles, las áreas que el software nos dijo que se ajustaron a nuestro modelo. Y tenemos pues intensidades, ¿no? Las que más se ajustaron a nuestro modelo, que en este caso son las amarillitas, y las que, bueno, pues sí se ajustaron un poquito, pero no tanto, que van hacia los colores naranjas. Hay mapas que tienen tanto las áreas que aumentó su señal volt, como áreas que disminuyeron su señal volt, porque eso también puede suceder. Un área que mientras yo veía a mi mamá, se activaba, pero que cuando está en reposo se desactiva, pero queda basal. Pero cuando veo a mi papá, se va por debajo de la señal basal, y a eso le llamamos una desactivación, ¿ok? Entonces hay mapas que nos muestran tanto lo que se activó como lo que se desactivó. Y luego, la resonancia magnética también nos permite hacer otra cosa que se llama conectividad funcional. Y esto es muy importante que les quede claro que es totalmente diferente a la conectividad que vimos con la tractografía, donde verdaderamente sabemos que este axón va de aquí a acá y se está conectando esta área con esta área. La resonancia magnética funcional lo que hace es ver coherencia de señales, ¿ok? Entonces, yo estoy observando la señal que hay aquí. Es esta verdecita, ¿va? Y luego veo la señal que hay aquí. Ah, y yo veo que pues sí, como que se parecen, ¿no? O sea, cuando esta se activa, la otra también se activa, cuando esta se desactiva, la otra también. Cuando esta se activa muchísimo, bueno, pues esta se activa un poquitito, pero aquí se desactivan juntas. Entonces van más o menos coherentes. A eso es a lo que le llamamos conectividad funcional. Entonces yo infiero que cuando esta área se pone a trabajar, esta
también está participando en el procesamiento de esa tarea. Las dos están involucradas en el procesamiento de esa tarea. A diferencia de estas dos, que estamos viendo que pues, cada una va por su lado, es evidente que no están haciendo lo mismo, ¿no? Cada una está haciendo su proceso independiente y resolviendo sus cosas cada una por su lado. ¿Bien? Hay una pregunta, Sí. Pregunta Michelle si ¿cuándo se ha visto que se desactiva alguna parte del cerebro? Si sabe por qué o por qué se puede desactivar. Yo personalmente, yo he visto esos mapas cuando se hace resting states, ¿no? Pero a lo mejor tú puedes como... Sí, tal cual, porque hay tareas que requieren de ciertas áreas, pero otras que en esa área en específico ya no se requiere. Si el ejemplo así de vainilla es el resting state. Ya les dije, el resting state es cuando te meten al resonador y tú dejas volar tu imaginación, ¿no? O sea, tu cerebro está libre, no te ponen a hacer algo en específico. Entonces, tienes pensamiento libre. Pero cuando te ponen a hacer una tarea, tú tienes que poner atención. Y ahí es así súper obvio. Las áreas que estaban activadas en el resting state, cuando estábamos pensando en la lista del súper o en si nos combinan o no los zapatos, cuando a mí me ponen a hacer algo que requiere de mi atención, esas áreas se van hacia los negativos. O sea, como que cuando estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo las necesitaba y estaban trabajando. Pero al momento en el que yo presté atención, toda la actividad se va hacia otras áreas y estas, al contrario, reducen su ingesta, pues ya no están demandando tantos nutrientes. En este caso de las redes de Ford, ¿no? O sea, no sé cuántas hay, pero son esas que se ven justamente en resting state, que no corresponden a ninguna acción física ni mental, de hecho, porque, o sea, ni pensar ni nada, sino que tu cerebro está vivo en todo momento, ¿no? No hagas nada. De hecho, esa es la pregunta que quería. Ayer Edrei me preguntó si se han hecho resting states, bueno, si se han hecho conectividad funcional en personas que duermen y si siguen, bueno, es la pregunta que yo hago ahora, si siguen presentes esas redes por default en sujetos que duermen. No son las mismas. La red por default es despiertos. Despierto. Sí. Pero sigue habiendo cierta conectividad de ciertas... Sí, claro. Sigue habiendo cierta coherencia y ciertas actividades cuando dormimos. Y sobre todo, se van diferenciando en las diferentes etapas del sueño, ¿no? Sí, claro. Yo tengo una pregunta. Bueno, no sé si tenga que ver con el tema o no, pero, o sea, por ejemplo, cuando, bueno, supongo que a todos les ha pasado, ¿no? Cuando te quedas viendo como un punto y como que se te va la onda, o sea, ¿sí estás pensando en algo o no estás pensando? Porque no sé si, o sea, si siempre hay actividad neuronal o hay veces, muy pocas veces en las que no hay. No, siempre va a haber actividad neuronal. No es que Siempre. estés muerto. Sí, siempre. Porque acuérdate que además, incluso, o sea, tu cuerpo sigue funcionando, ¿no? Y eso lo está determinando el cerebro. Así es que si tu corazón y tus pulmones y tu homeostasis y todo está trabajando es porque hay actividad neuronal. Ahí es una cuestión de atención, ¿sí? Hay una baja de la atención, de la vigilia, ¿sí? Pero tu cerebro sigue funcionando y sigue habiendo, sí. Ok, entonces, por ejemplo, bueno, esto que decían de esta prueba en la que pues no hay como actividad, o sea, sí hay actividad, más no hay como actividad cognitiva o algo así, eso es lo que medio entendí. Es que siempre, o sea, estoy cuenta que siempre hay una actividad basal y lo que pasa es que de esa actividad basal, o sea, porque no está apagado nunca, pero entonces, así como las neuronas, ¿se acuerdan cuando les decía que hay neuronas que tienen patrones que ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. O sea, que disparan todo el tiempo, pero que realmente la forma en que van a poder comunicar alguna información es cuando pues esa señal se va. Exacto. Porque están inhibidas.
Eso, por ejemplo, es un Ok. ejemplo perfecto, el de la retina. Ajá, exacto. Entonces, y te vas a tener también otras partes que están en un nivel basal a lo mejor bajo, pero se van a activar. Entonces, a nivel del cerebro, esa señal que se mide es esto. Tú puedes tener una señal basal que puede ser incrementada por una actividad o puede ser disminuida. ¿Sí? No es Ok. porque haya alguna actividad que necesariamente va a haber activación en todas partes. Ujú. Va a inducir también una desactivación de ciertas áreas del cerebro. ¿Sí? Entonces, pero Ok, partes de muchas una gracias. activación basal, de Basal. ahí puede que vaya hacia la baja o vaya hacia arriba. Ujú. Ok. Sí, gracias. Bien. Y, perdón, Ajá, perdón. y esta escala de colores que se usa aquí tiene que ver con, bueno, con lo que nos mencionó ayer la doctora Marí, con escala de rojos que tienden hacia más actividad o escala de colores fríos hacia menos Aquí se actividad, o es por... vuelve elección del investigador, aunque la más común es esta de amarillo a rojo, donde Sí. amarillo, bueno, en realidad va de blanco a rojo. Blanco sería el de mayor actividad y rojo el de menor actividad. Esta es la más usada, pero te los vas a encontrar en verde, en azul, en morado, en como quieras. Entonces, más bien tienes que voltear a ver se me fue tu barra. Sí, Y tenía la duda si... el Z es un estadístico que se calcula con la diferencia, ¿no? La resta, como les comentaba Sí, en el sí, OP. sí, sí. Tenía la duda si esta escala se puede utilizar para todo el cerebro, por ejemplo, en esta actividad, o si cada área, por ejemplo, la corteza, tiene un color específico también, No, se utiliza ¿no? para todo el cerebro la misma En escala. general. Sí. Ah, ok. De hecho, Gracias. en esos análisis lo hacen muchas veces, hacen el análisis de todo el cerebro y luego si tú tienes, bueno, tu hipótesis de trabajo, sabes que tu tarea va a afectar corteza motora, entonces puedes coger una región de interés, un ROI de la corteza motora y ver ahí cómo cambia la señal, ¿sí? Ujú. Ok, muchas gracias. Bien, ¿quieres que sigamos con las preguntas, Marie, o les presento mi proyecto? Pues, si, no sé si hay más preguntas o proyecto, ya, proyecto. Ok. Bueno, pues lo que yo hice durante mi doctorado fue, esto ya ignórenlo. Tengo que cambiar el título de la tesis. Eh, es que originalmente íbamos a hacer análisis de conectividad, pero no llegamos a ello. Nos quedamos atorados antes, porque al final había muchas otras cosas que analizar antes de ese paso. Entonces, les platico. Cuando nosotros escuchamos cualquier sonido, el que sea, nuestro sistema auditivo se activa de manera indistinta, ¿no? O sea, hay ciertos áreas de todo nuestro procesamiento auditivo es igualito para cualquier sonido. El oído, el sonido viaja a través de él, ya ustedes saben que eso es energía mecánica, que hasta que llega al nervio que está en la cóclea es cuando se transforma en energía eléctrica, que entonces va a empezar a viajar a través del sistema auditivo. La vía auditiva, yo creo que ya vieron anatomía, yo creo que ya la vieron, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, Vieron todas las vías sensoriales. entonces pues la vía auditiva va viajando a través de diferentes áreas, pero ahorita la que nos interesa es la corteza. Entonces llega hasta la corteza auditiva, que se divide en tres: la primaria, la secundaria, la terciaria. Existe la hipótesis, la teoría de que conforme más complejo es el sonido, va reclutando a las cortezas secundaria y terciaria. A la corteza auditiva primaria llega absolutamente todo, pero la corteza secundaria y la corteza terciaria, esas se van involucrando conforme más complejidad tiene el sonido. Y es ahí donde se procesa la música, porque la música, al igual que el lenguaje, es un sonido bastante complejo. Requiere de mucha participación de varias áreas del cerebro, que además no solo se queda en la corteza auditiva, sino que recluta otras áreas para poder procesarlo. En nuestro laboratorio, Angulo Perkins en el 14 hizo un experimento muy interesante
en el que metió a sujetos sanos, controles, al resonador magnético y les presentó diferentes tipos de sonidos, muy variados. Ruidos, sonidos de la calle, vocalizaciones de monos, gente hablando, y presentó música con 3 instrumentos musicales. Y entonces se puso a analizar cómo cambiaba la señal Volt ante todos estos estímulos y encontró algo sumamente interesante, que existe un área en la corteza auditiva que es bastante anterior, que se llama planum polare. Y resulta que esta área, que es pequeñita, se activaba con mucha más preferencia a la música que a cualquier otro sonido que le presentaba a los sujetos. Pero además observó, por ejemplo aquí, regresando a la pregunta anterior, ella utilizó escala de azules para representar sus activaciones, totalmente queda a gusto del usuario. Pero también encontró un área de actividad en corteza motora. Que quede claro que los sujetos dentro del resonador no hacían absolutamente nada más que escuchar la música. No hacían tapping, no contestaban preguntas, no hacían nada. Solo estaban escuchando los sonidos. Y cuando había música, o sea, ante la presencia de música, se activaba la corteza motora. ¿Bien? Pero eso eran personas que tocaban algún instrumento, ¿no? No, controles. Eran personas que no habían estudiado música más allá de la flauta de la secundaria, nada más. ¿Ok? Entonces hubo un segundo proyecto, lo hizo otra compañera que se apellida Vilke. Ella estudió maestría y lo que hizo fue, basándose en la información del proyecto anterior, dijo, bueno, a ver, vamos a ver qué está pasando con estos este procesamiento diferencial de la música. ¿Por qué estas áreas se están activando con respecto a la música más que con otros estímulos auditivos? Entonces, lo que ella hizo fue presentar estímulos, eran unos pianos muy sencillos, una sola melodía en el piano. Entonces les presentaba el estímulo de manera original, ¿ok? Que es llevaba un ritmo. Y de manera digital modificó el ritmo de estos estímulos. Hizo que ya no sonaran tal cual como era la versión original, pero eran exactamente los mismos estímulos. Esto es una manera de representarlo, cada rayita es una nota musical. Pues este es el estímulo original. Lo que ella hizo fue empujar en el tiempo a las notas. Y entonces provoca un desorden en el tiempo. Nada más, las notas siguen siendo exactamente las mismas y se siguen presentando exactamente en el mismo orden, pero en tiempos diferidos. Y esto nos da la sensación de que el estímulo es arrítmico. Perdón, ¿Ah? ¿la melodía que se le presentaba ya era conocida o era una melodía original? No, no eran melodías originales, pero tampoco de las súper conocidas. Además, otra cosa que es importante es que los estímulos duraban solamente 3 segundos. Entonces, escuchabas 3 segunditos del piano y silencio. Ok. Bien. Esto es solo para comentarles que además ya hay otros estudios que demuestran que hay actividad en la corteza motora con el simple hecho de escuchar música, sin que el sujeto haga absolutamente nada dentro del resonador. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que queríamos era, originalmente, ver si la corteza auditiva y la corteza motora se estaban comunicando, si había conectividad funcional entre ellas. Entonces, lo que queríamos hacer era presentar estos mismos estímulos que presentó ella y ver si la corteza motora y la corteza auditiva se estaban comportando de manera similar a través del tiempo en estas dos áreas. Sin embargo, fue demasiado trabajo y nos quedamos antes.
Entonces les voy a platicar hasta dónde llegamos. Lo que nosotros hicimos involucró una muestra de 50... perdón, olvidé mencionarles algo, nada más un dato curioso porque lo mencionaron varias veces. Esto que están observando es en sujetos controles, no son músicos. Pero ella sí tuvo un grupo de músicos y comparó cómo era entre músicos y no músicos esta actividad. Y lo que encontró es que cuando no eran músicos, el planum polaris se activaba solamente en el lado derecho. Pero cuando eran músicos, esta actividad bastante marcada del planum polaris era bilateral. Esa fue la diferencia que encontró entre músicos y no músicos. ¿En corteza motora no hubo ningún cambio? ¿En cuanto a qué, perdón? ¿En corteza motora no hubo ningún cambio? La corteza motora de los músicos de todas maneras ya está súper bilateralizada porque pues son ambidiestros, entonces no hubo ningún cambio realmente. O sea, era de esperarse que iba a ser bilateral, no podemos... esto fue lo que sorprendió, pues. Pero no hubo ninguna mayor activación ni nada de eso. No. ¿Los músicos eran pianistas o tocaban otros instrumentos? No, había de varios instrumentos. Ok. ¿Ibas a decir algo, Mabel? Ok. Entonces, nosotros reclutamos una muestra de 50 sujetos, todos controles, ninguno había estudiado música, todos diestros, sin problemas auditivos, sin enfermedades neurológicas y todos eran candidatos para hacer resonancia magnética. Y les presentamos estos estímulos que ya les platiqué. Eran 19 estímulos rítmicos, es decir, en su versión original, cada uno duraba 3 segundos. Y luego esos mismos 19 estímulos modificados, es decir, en su versión arrítmica, también con duración de 3 segundos. Entre cada estímulo había un silencio de 14 segundos. ¿Por qué creen que necesitamos hacer un silencio tan largo? Para olvidar el ritmo, ¿no? Tal vez. ¿Alguna otra idea? Por la cuestión del ruido también de la máquina. ¿Alguna otra? ¿Tienen que ver con la relajación? ¿No, verdad? Sí, justamente. Por la señal Pero, que tardaba. sí, ya quedamos que la señal Volt era muy lenta, ¿se acuerdan? Sí. Entonces queríamos súper asegurarnos de que ya había decaído por completo la señal Volt que activó este estímulo antes de lanzar el siguiente estímulo, para estar seguros de que lo que veo aquí no tiene nada que ver con lo que se activó acá. ¿Va? Otra vez, los sujetos no movían absolutamente nada, o sea, no por indicación. Obviamente hay movimientos sutiles, pero que quedan disminuidos, pues los eliminamos al analizar las etapas basales. ¿Sí? Como alternaban los diferentes estímulos, ¿era random? Sí. Ok. Sí, totalmente randomizado. Bien, pues lo que nosotros encontramos primero fue que replicamos los resultados que Circe Wilke había encontrado. ¿Por qué repetimos esta parte? Porque Circe originalmente metió a los sujetos al resonador y les presentaba los estímulos y al final les pedía que respondieran una preguntita. Y entonces tenían que contestar con el dedito. Estábamos casi seguros que no tenía nada que ver ese movimiento del dedito con la actividad motora que estábamos observando. Pero por si las dudas, repetimos el experimento sin hacerles ningún tipo de pregunta. Ahora sí no contestaron absolutamente nada, 50 sujetos y volvimos a encontrar esa actividad motora. Es una actividad motora chiquitita, de estas que les digo que uno las agarra con las uñitas para rescatarla, porque tantito le mueves algunos thresholds y se va. O sea, tenemos una señal muy débil aquí, pero tenemos pues es muy claro que hay una actividad en la corteza motora, aunque los sujetos no estén moviéndose para nada. Bien, entonces la actividad ¿sí? No. ¿Alguien iba a hablar?
Ok, entonces, las cortezas auditivas siguen súper activas, el plan unipolare está muy presente, pero nuestra muy buena noticia fue que encontramos otra vez la actividad en corteza motora, a pesar de que no hubiera ningún movimiento. Luego lo que hicimos fue preguntarnos, bueno, ¿es solamente el ritmo el que está provocando que veamos esta respuesta o pueden ser otras características del estímulo? Porque al final, pues nosotros fuimos cuidadosos en tratar de que no se modificara ninguna otra característica más que el ritmo, pero pues el simple hecho de haber modificado esto puede hacer que la percepción auditiva varíe en otras características. Entonces lo que hicimos fue analizar 12 características con un software que se llama MIR Toolbox. 6 pertenecían a características rítmicas, 2 tonales y 4 espectrales. Y las ganadoras fueron estas 6, que fueron las que sí nos devolvieron señales, es decir, nosotros metimos al modelo, a ver, este estímulo tiene cierto valor en brillo, en timbre, en tempo, en, no sé, se me están olvidando, en densidad de eventos, en regularidad, en ritmo, ¿ok? Cada característica tenía un valor y entonces yo le decía al modelo, yo espero que como el valor de brillo es chiquitito aquí, en este estímulo, pues brillo no me va a regresar ninguna señal, pero yo espero que tempo sí me regrese cierta cantidad de señal. Entonces todo eso se metió al modelo y estas 6 características fueron las que se ajustaron al modelo que nosotros generamos. Entonces, Pulse Clarity es una característica que está relacionada con la capacidad que tenemos de detectar claramente el ritmo, el pulso de la música. Y esta Pulse Clarity nos dijo que los voxeles que se ajustaron a nuestro modelo estaban justamente también en la corteza motora. En cambio, regularidad, que también tiene que ver con el ritmo, pero es más con que si el estímulo se va presentando de manera isocrónica o más diferencial, y ahí solamente vimos actividad en cortezas auditivas. El tempo nos dio activaciones más posteriores, la fluctuación, que esto tenía que ver más con cuestiones espectrales, que tanto va fluctuando la energía del sonido a través del tiempo. Otra vez solamente vimos actividad en cortezas auditivas, la cantidad de eventos que hay por unidad de tiempo también solamente activó áreas auditivas, y Zero Cross es una característica que nos da el software de MIR Toolbox, que lo que hace es medir el ruido. Es decir, de toda la información que yo estoy obteniendo, qué áreas se están activando solamente por puro ruido. Y pues vimos áreas totalmente salpicadas por todo el cerebro. Entonces, después lo que quisimos, estos son, o sea, aquí vimos los globitos y acá estamos viendo las rebanaditas, pero es exactamente la misma información que les presento aquí, solo que lo vemos con más detalle dentro de las rebanadas. Entonces, pues una vez que teníamos toda esta información, nosotros queríamos saber, bueno, de todas estas características que le estamos metiendo al modelo, ¿cuáles son las que nos están explicando más la señal que yo estoy observando en áreas auditivas y en áreas motoras? Y por eso hicimos un PCA, un análisis de componentes principales. Esta acá es de kernel PCA, ya que como los datos son no paramétricos, por eso se requería hacer un kernel PCA, pero es un PCA solamente con un poco más de matemáticas que faciliten obtener resultados más exactos con datos no paramétricos. Entonces, al PCA metimos todas estas características y obtuvimos 2 componentes que resolvían bastante bien lo que nosotros estábamos observando. El componente 1
eran las características que están contribuyendo a la actividad que vemos en la corteza auditiva, y en el componente 2 vimos las áreas que están contribuyendo sobre todo a la corteza motora y a las cortezas, también contribuyen a la corteza auditiva. Entonces, con esto nosotros pudimos concluir que realmente sí son las características rítmicas las que nos están dando como resultado actividad en la corteza motora mucho más que otro tipo de características. Otra vez, esto es lo mismo que están viendo aquí, pero con las rebanaditas. Y listo. Eso es todo lo que les tenía presentado para hoy. Perdón, Penélope, Sí. los componentes, o sea, ¿corresponden a realmente uno de los parámetros que presentas? O sea, O sea, el componente sí. 1... O sea, yo meto esto al PCA. Todas estas características entran al PCA. Ajá. Y tu pregunta es... O sea, componente 1, componente 2, ¿a qué corresponde? Ahorita ya no tengo así recuerdo clarísimo del porcentaje de contribución de cada, pero el componente 1 eran sobre todo cuestiones más espectrales. Okay. Y en el componente 2, que es donde vemos la actividad motora, ahí eran sobre todo componentes más que pertenecían a lo rítmico. Ok. Tempo, event density, pulse clarity. Y ahí va la otra pregunta que tenía. Si te puedes regresar a unas 2 antes, cuando pones justamente tus diferentes tipos de rítmicas, lo entiendo, pero ¿puedes definir lo que es tonales y espectrales? Ok, no es tan simple, pero los espectrales tienen que ver más con la cantidad de energía que hay en el sonido. ¿Con las frecuencias? Con las frecuencias, justamente. Okay. Ajá. Y las rítmicas o tonales tienen que ver más con el tiempo, con el momento en el que se presentan los estímulos. Ok, vale. Sí. Por mí son las preguntas. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo tenía una con respecto a las patologías. Ok. También aquí pueden ver algo con respecto a ese tema, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, en mi proyecto en específico, pues por supuesto que esto mismo que yo vi en sujetos control, lo puedo analizar en sujetos que tienen algún tipo de patología y ver qué modificaciones hay en su señal, en la señal Volt de estas áreas que yo acabo de observar ante esa patología, ¿no? Y esto es lo importante, el valor de estos trabajos en sujetos controles, porque si nosotros entendemos bien cómo funciona el cerebro en condiciones normales, entonces eso nos ayuda después a entender ciertas patologías. Pero esto es llevado a mi proyecto. Con cualquier otro tipo ya sea de contraste incluso, o sea, en la difusión, en imágenes de T1, en todas podemos hacer estudios en patologías gracias a que sabemos cómo funciona de manera normal. ¿Esa era la pregunta? Sí, pues gracias. Y tenía otra. ¿Ahorita están llevando a cabo algún proyecto bueno, qué proyectos están más o menos ahorita usted que sabe que están haciendo con resonancia magnética? Este proyecto de resonancia magnética funcional acaba conmigo. Soy la última en esta línea de investigación porque el doctor ya quiere poner todas sus energías en su área fuerte, que es la epilepsia. Entonces, y de hecho ahorita se están mudando más a ratas. Casi todos los trabajos, de hecho creo que ahorita ya todos los trabajos van a ser en ratas, dado que pues trabajar con pacientes es muy complicado, sobre todo porque estamos fuera de un hospital. Entonces conseguir pacientes es sumamente complicado, darle seguimiento, ponerse de acuerdo con los médicos. Por eso decidieron mover la línea de investigación hacia ratas, que son, pues además tenemos muchos más parámetros que podemos controlar,
pero básicamente la línea de investigación en el laboratorio va hacia difusión para hacer estudios de epilepsia en ratas. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya les quedó más claro, chicos? Entre ayer y Sí. hoy. Ujú, mucho Sí, ya mejor. está más claro. Bueno, Pues muchas gracias. a ti, muchísimas gracias. Gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Maestra, Gracias. ¿nos vamos a quedar ahorita otro rato o ya todos nos salimos de la... Espérame Está. tantito nomás. Ok. Voy a Ok.